Les damos la bienvenida a todos, muchas gracias por participar. Damos entonces inicio a una nueva charla, el ciclo de charlas que proponemos desde la Asociación Piamontesa de Rafaela. El ciclo se llama Conociendo nuestras raíces. Hoy tenemos un compañero de la asociación que se llama Julio Alemandi, ahora Norma lo va a presentar, que da inicio a una nueva charla que se llama Historia de la música del Piamonte. Sí, Julio es uno de los integrantes del grupo de jóvenes de nuestra asociación, es fotoperiodista, es radioaficionado, es investigador musical desde su adolescencia y es un apasionado por la música italiana, que es la música de sus raíces. Ahí, bueno, hoy nos va a hablar de los orígenes de la música piemontesa. Así que, bien, te escuchamos, Julio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco por participar de esta charla. También agradezco a la Asociación Cultural Piemontesa por brindarme esta oportunidad de hacer un poquito de historia sobre lo que es la música piemontesa, ¿no? Y bueno, para hablar de la historia de la música piemontesa, tengo que primero aclararles que lo que vamos a tocar es la antigua música piemontesa, que no es la tradicional música popular que conocemos actualmente, sino la originaria y la que dio vida a toda lo que es la música actual, ¿no?, piemontesa. Y para ello voy a tener que hacer un poquito de historia y comentarles de dónde se origina la música piemontesa. Y para ello tenemos que retrotraernos en el tiempo a 1000 años antes de Cristo, cuando las tribus celtas empezaron a recorrer y a transitar por lo que es hoy territorio europeo, y así emigrando llegaron a diferentes zonas de lo que hoy conocemos como Portugal, la zona de la península ibérica, Francia y el norte de Italia. Y ahí es donde comienza la historia de la música piemontesa. Desde allí empiezan las raíces de esta música, basada en las viejas canciones que los celtas traían con su cultura, música que acompañaba también a sus ritos, a sus festividades, las festividades estacionales, por ejemplo, o las canciones también de música festiva de todo tipo, ¿no? A través del tiempo, la música va incorporando elementos muy importantes, como también instrumentos importantes, pero así también trajeron los celtas un instrumento que quedó dentro de la música piemontesa, que es la piba o musa, que se conoce comúnmente como la gaita, que es muy común escucharlo en la música de cultura piemontesa, ¿no? Y bueno, al pasar el tiempo, los siglos, ya entrando en los siglos XVIII, ya la parte musical empieza a cambiar y a mutarse en lo que es las canciones de tradición oral, que venían trayendo también por viejos relatos, que también se remontan a aquellas primeras épocas, y que se venían transmitiendo entre generación y generación. Y bueno, ahí surge lo que se llama la balada lírica o el canto popular lírico y narrativo. Las baladas son las canciones propiamente que cuentan historias de la vida real, muchas de ellas épicas, de personajes de época, como también historias de los que después hablaremos y que comentaré quién fue el que recopiló todas esas canciones. De una vieja canción tradicional piemontesa que cuenta la historia de Karl Siegfried von Bethlen,
que era un general alemán que se formó dentro de dentro del ejército propiamente dicho de Alemania, perdón, del reino de Saboya, y que él quedó como un personaje muy importante dentro de la historia piamontesa, por lo que al ser muy querido hicieron un canto que quedó dentro de la historia y que después fue transmitido, como les decía, de generación en generación hasta que llegó un momento que ya se le incorporó música. El Barón Vitrum, más lo que dice la letra, digamos, es la historia de que él hasta último momento, hasta ya en su lecho de muerte, no quiso convertirse al catolicismo, sino que quiso profesar su fe protestante, más allá de los ofrecimientos que se le hicieron de querer construirle un mausoleo y tener todos los honores posibles para convertirse al catolicismo, él no quiso hacerlo. Y bueno, más o menos es lo que narra también en la historia de esta canción, que es muy tradicional, pero que fue y es un héroe muy querido dentro de la historia del Piamonte, ¿no? Y por eso quedó esta balada, que es lo que le comentaba anteriormente, que son las canciones narrativas, históricas y épicas que se cuentan dentro del canto piamontés, ¿no? Pero en la música tradicional piamontesa clásica siempre estuvo presente también los violines, la sinfona, o también la pandereta, además de lo que decíamos, la gaita. La gaita fue uno de los últimos también se, que se dejó de usar aproximadamente de la segunda mitad del siglo XX para ser reemplazado por el acordeón, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar, como les decía, de la balada. ¿Qué es la balada lírica, épica, narrativa? Como les decía, son todas narraciones de la vida real que se fueron transmitiendo de boca en boca, de generación en generación, y que después llegó un momento que había que recopilar todos esos temas, y un intento de querer hacerlo entre varios autores, que dentro de todo quizás no le dieron tanta importancia hasta que llegó uno que digamos es el más importante y que a través de un libro que fue editado en 1888 fue que logró recopilar todas esas canciones. Estamos hablando de Constantino Nigra. Constantino Nigra era un filólogo diplomático y político, eh, del, luego del Resurgimiento, después de la Guerra de Unificación de Italia, un poeta también. Logró hacer un trabajo tan bien y tan fino dentro de todas las investigaciones que se habían hecho previas. Él logró hacer un trabajo bien definido en la que reúne más de 150 canciones tradicionales, más cantos fúnebres, oraciones y canciones de cuna que incorporó, que eran muy tradicionales. Logró hacer que se recopilaran varias versiones dentro de un libro que él escribió que se llama Canto Popular Piamontés, como le decía, editado por primera vez en 1888, y en la que dejó también en varias versiones dentro de su narración, incorpora varias versiones de cada balada con diferentes variaciones, y que después, posteriormente, fueron cambiando, y por quien después les voy a nombrar que le incorporó música y que también le amplió ese repertorio. Constantino Nigra, él logró identificar como a la balada piamontesa como directa de la música celta. Quizás porque se asocia mucho por el canto coral o el canto polifónico, que también tiene muchas de ellas, muchas narraciones, por ejemplo, de esas canciones están hechas basadas en la historia de la mujer, historias de mujeres que relataban sus vivencias y quedaban marcadas por esas baladas, ¿no? Y que muchas veces eran interpretadas de a dos o de a
tres a lo sumo, y que eran muy comunes en los grupos de mujeres cuando que cantaban en los campos. Recordemos que las mujeres vivían, como se sabe, en grupos por ser familias grandes o grandes, digamos, grupos familiares en donde convivían muchas mujeres. Y además recordemos que también era un sistema patriarcal en que el hombre prevalecía sobre la mujer y ellas deseaban por ahí querer relatar sus vivencias y lo que les pasaba en su momento, ¿no? Y es lo que marcan la mayoría de todas estas baladas de que hablamos, ¿no? Es por eso que hay baladas que relatan relatos trágicos, otras que hablan sobre la posición de la mujer frente al hombre, relatos también sobre mujeres que quedan viudas después de la guerra, o también relaciones prohibidas para ese momento que estaban muy sancionadas moralmente, infidelidades o temas como esos, que eran relatados y también prohibidos por ahí en ese sentido. Lo que sí, la balada va transformándose un poco a medida que pasa el tiempo. Posteriormente, en el año 1914, un compositor llamado Leone Sinigaglia fue quien le incorpora la música a más de 500 canciones de esas baladas, que también fue el continuador del trabajo que hizo Constantino Nigra, ¿no? Y fue Leone quien incorpora grandes, digamos, obras musicales que él fue presentando a su vez y llegó a recopilar casi 500 canciones que posteriormente fueron publicadas aproximadamente en el año 1982, primero por Irlandé en un volumen y en una segunda tanda después también por Irlandé, que incorporó otras canciones más inéditas de Leona Sinigalia, que Leona Sinigalia murió en 1944 y quizás no alcanzó a difundir demasiado su obra, pero posteriormente muchos autores le dieron la importancia que se merecía, ¿no? En 1998, otro recopilador muy importante y un etnomusicólogo importante de Italia, Roberto Leiri, fue quien escribió un libro que reunió todas estas canciones en forma completa, hizo un volumen, antiguas canciones del Piamonte, la obra inédita de Leone Sinigalia. También podemos hablar de que en el Piamonte existieron también cantantes muy importantes que llevaron a la balada lírica y épica, como Teresa Viarengo. Teresa Viarengo fue, digamos, la intérprete femenina, digamos, más destacada del Piamonte, que llegó a grabar, gracias al trabajo de Roberto Leiri, y a partir de 1954 más o menos, es cuando muchos etnomusicólogos, no solamente italianos, sino también estadounidenses, como Alan Lomax, que lograron registrar muchas de esas canciones a través de los viajes que hicieron durante mucho tiempo en los diferentes poblados del norte de Italia, y que afortunadamente después fueron publicados, y muchos de ellos están resguardados en archivos porque son muy importantes, ¿no? El trabajo de Lomax también es un trabajo destacable con lo que hizo. También pueden encontrar, si pueden buscar en YouTube, hay muchas grabaciones de lo que él hizo. Pero volviendo al tema de lo que hizo Nigra, el libro Canto Popular del Piamonte tuvo sus varias ediciones posteriores también, algunas similares y otras más completas, como las que fue en 2009, en la que se incorpora, digamos, algunas grabaciones realizadas también entre 1954 hasta 1988, en una versión en la que participa Emilio Iona, también Castelli y
Lovato. Hacen una edición en el 2009 en la que incorporan 2 discos compactos con canciones también de las que recopilaron sobre esas canciones que también Migra había incorporado en su libro. Que a su vez, como les decía, tienen todas numeración. Cada canción que numeró Migra tiene su número y que, bueno, aparecen por ahí y cuando los buscan en YouTube van a buscarlas y están con su numeración. En ese caso, como les decía también, volvamos a Lady. Lady en 1995 también edita un libro que se llama Canté Bergera, que es el que le dedicó a Teresa Viarengo, porque incorpora todas las canciones, ahí alrededor de 42 canciones fundamentales de Teresa Viarengo, más un CD que incorpora 28 temas de esas canciones, ¿no? De todo lo que hablábamos también del revival que hay de las canciones del Piamonte, en la década del 60 y 70 se empiezan a surgir diferentes grupos musicales que empiezan a revalorizar esa cultura piamontesa y empiezan a investigar y a su vez a empezar a grabar discos con canciones también clásicas. Estamos hablando de grupos como Tre Martelli, la Siapa Rusa y otras grandes agrupaciones que empezaron a editar discos a finales de los principios de los 70, para algunos seguir hasta la actualidad incorporando esas viejas canciones. Creo que hay otros autores que fueron editando libros a medida que pasó el tiempo, incorporando estas canciones, también, como les decía, los registros que quedaron en CDs, y lo que es, digamos, la balada propiamente dicha, el originario, que lo del testimonio de Teresa Berengo es, digamos, el más importante dentro de las grabaciones, ¿no? Porque todas esas 300 grabaciones que quedaron de ella son fundamentales dentro de la historia. Te decía que todo este canto narrativo, este canto épico también, fue desapareciendo después de entrado el siglo XX, cuando ya empiezan a emigrar mucha gente a las ciudades, y también cuando muchas también de las mujeres emigraron con sus familias hacia otros países, ¿no? Como incluso a nuestro país, y ya empieza a ir abandonándose un poco de estos cantos épicos y narrativos de las baladas. Hay también que recordar que los hombres hacían el canto narrativo también, pero era de otro tinte, quizás a veces ellos tocaban otros temas, y que fueron los que se popularizaron quizás en las tabernas, también a finales del siglo XIX, y algunos de ellos quizás también son los que se trajeron a nuestro país, ¿no? Ellos le daban otro tono a esas canciones y otra forma de canto. Ya ahí era el canto polifónico, como se lo conoce, el canto coral, porque era interpretado de a grupo y no tanto como las mujeres las interpretaban de a dos o de a tres como en su primer momento. Esto, para ir cerrando, como les decía, quiero decirles que estas canciones son antológicas. El trabajo de Constantino Nigra es más que fundamental, ¿no? Porque lo que hizo él en su época, eh, muy difícil, ¿no? Porque recopilar canciones que remontaban a siglos incluso, y que eran viniendo, trayéndose de boca en boca, ¿no? Que después logró plasmar, y después, bueno, sin a continuar con su trabajo, incorporándole música, y a otros investigadores, como decíamos, que fueron buscando, grabando e incorporando esas canciones dentro del repertorio también de otros grupos musicales que van también surgiendo después durante la década de 70 y 80, ¿no? eh, Tengamos en cuenta también ese aporte celta de ese grupo étnico que cruzó las fronteras de los Alpes y después se fueron asentando primeramente en lo que es el norte de Italia
esas tradiciones que ellos trajeron, que fueron permaneciendo durante siglos y siglos, y que quedaron dentro de la música piamontesa, ¿no? Otra cosa que hay que destacar, ¿no? Que la música en Italia no está toda unificada, sino que cada región tiene su música. Es decir, que la música del norte no es la misma que la música del sur, y a su vez no es tampoco conocida la música entre en cada región, es conocida la música de las otras regiones, ¿no? Cada uno tiene su propia cultura, su propia identidad, lo que hace también que también se caracterice por las formas y las influencias étnicas y diferentes culturas que tuvieron cada, cada región, ¿no? Bueno, eso sería sobre la historia de la música del Piamonte que querías contarles, y que aprovecho también para agradecerles porque me escucharon en esta charla. Ahora, si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Yo quería decir gracias porque fue muy, muy interesante. No esperaba esto de que el origen tuviera tanta influencia celta. Y, Así y, es. y se nota. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos. Les sigo contando. Que, bueno, les estaba comentando de los que registraron. Le decía que Roberto Leidy fue el que registró la mayoría de las grabaciones de lo que era Teresa Viarengo, y el resto de las diferentes regiones también lo hizo Alan Lomax y otros investigadores y musicólogos. Y Julio, hicieron una pregunta sobre la gaita piamontesa. No sé cuál es el nombre. La piba o musa se llama. Es una variación dentro de lo que es la gaita, ¿no? Recordemos que también la gaita se ejecuta en otros países, es muy común escucharla también en España, con otras variaciones también de instrumental, pero que fue incorporada también por la cultura celta, ¿no? Que llegó hasta esos lugares. También se puede escuchar en algunas áreas también de Francia y Portugal. Otros instrumentos clásicos que se incorporaron a través del tiempo, como decía, el violín, el contrabajo, y hay otros instrumentos también de vientos, la flauta también es muy común dentro de la música piamontesa. Uno de los instrumentos que se utilizaba en la música antigua piemontesa, que incluso algunos grupos todavía los utilizan hoy, se llama gironda, que en español sería sanfona, perdón, sería sanfona o sanfonia. Claro, es como una guitarra de que tiene una manivela. Es una guitarra que tiene como un tecladito a un costado, y que hay muchos grupos que interpretan música piemontesa de hoy que todavía la utilizan. Claro, Tre Martelli es uno de ellos que lo utiliza. El acordeón, como le decía, de eso se incorporó ya posteriormente, ¿no? Porque es un instrumento que surgió en la segunda, prácticamente, finales de la primera mitad del siglo XIX y en la segunda del siglo XIX. Y se va incorporando ya que prácticamente en el siglo XX, ¿no? Va a reemplazar a algunos de los instrumentos y va a tomar también el estilo musical, que es el que quizás conocemos en la actualidad, está más influenciado por la música quizás alpina o ya más de tipo germánica o suiza, que son la polka, u otras danzas que llevan, están acompañadas por esa música, ¿no? Y digamos que el acordeón acompaña las canciones más populares, pero estas canciones ancestrales, digamos, ¿no es cierto? Esas, es decir, ni siquiera son interpretadas hoy con acordeón. El acordeón se usa para las canciones populares. Claro, claro. Es como el repertorio. Quería hacer una pregunta. ¿Hay algún grupo hoy en día, no sé dónde, digo, que pueda llegar a interpretar con esos mismos instrumentos esas canciones actualmente? Pregunto.
claro, como te decía, Tre Martelli es uno de ellos, que interpreta con esos instrumentos clásicos. Claro. Hay varios grupos que interpretan eso, pero es el más conocido y es el que utiliza toda esa instrumentación original. Claro, pero no es que se presenten en algún evento o nada, o algo parecido como para, digamos, ejecutarlos. Sí, sí, ellos interpretan en vivo, tienen discos, tienen muchos discos grabados con toda la instrumentación original. Claro. Ah, perfecto. Como para Utilizan tener los en cuenta. clásicos. Claro. Bien, gracias, Julio. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Ahí levantó la mano Mercedes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias Julio, porque espléndida toda la explicación. Yo quería consultarle, no sé si lo dijo, que me lo recuerde, porque se me ha pasado. ¿Desde cuándo hay registro de música, registro escrito de música piamontesa? Si tienen algún... Registros escritos ahí de la década del siglo XVIII, ¿no? Cuando ya uno de los primeros autores ya empiezan a registrar algunas viejas canciones, pero no solamente propiamente dichas del Piamonte, sino de todo el territorio de Italia. Pero no había un fondo histórico ni tampoco un relato bien, digamos, completo como lo que hizo Nigra en su libro de 1888, ¿no? Claro. Él, digamos, en su libro, cada canción presenta sus diferentes variaciones, porque cada región quizás fue cambiando la historia de la letra, digamos, de la canción, y a su vez podemos encontrarla también, están también en YouTube, pueden encontrar, que hay canciones con diferentes versiones adaptadas a sus regiones, ¿no? Incluso con la melodía. Por eso Leones Sinigalde fue también que hizo un trabajo muy importante con eso, al incorporarle música y hacer, digamos, que esas canciones tengan algo más, digamos, que siga una misma línea dentro de todo el repertorio musical. Muchas gracias. Por nada, Mercedes. Bueno, si nadie tiene más nada que preguntar, no sé, Julio, vos si tenés algo que agregar. Si no, hacemos un agradecimiento a toda la gente que se conectó. Sí, Gracias. quisiera agradecer a todos por la participación y decirles que, bueno, también agradecer a la Asociación Cultural Piemontesa Rafaela por brindarme esta oportunidad. Y bueno, decirles que la música de las raíces de nuestros ancestros que nos trajeron tienen un origen ya milenario, más allá de que pocos lo sabían, y que bueno, ahora lo están ustedes conociendo y sabiendo que lo rico cultural y histórico que tiene toda esta música, ¿no? Que prevalece en nuestra sangre, prevalece también en Piamonte, ¿no? Y que no la dejemos no la abandonemos, que siempre la tengamos ahí siempre presente, porque es una música muy rica también, como decía, en la narración y también musicalmente. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Súper interesante. Muchas gracias, Julio, por tu explicación. Aprendimos un poco más. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias por participar. Bueno, un saludo grande para todos y hasta la próxima. Nos Chao, vemos. gracias, Chao, hasta chao, la hasta próxima. luego. Gracias, Chao, Julio. gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos ustedes.